Buenas tardes, bienvenidos a todos a este nuevo Voxel 3. Nada, como siempre estos eventos que organizamos es para traeros la oportunidad de poder hablar con profesionales de primer orden, como en este caso viene hoy Leo Zupiroli. Nada, la idea es eso, que aprovechéis esta increíble oportunidad para hablar con un profesional como él. Y nada, tenemos también la suerte, además, de que Leo Zupiroli, por si no le conocéis, también es profesor nuestro en el máster propio UCM PlayStation Talents de Marketing, Comunicación y Producción. Así que nada, estamos doblemente felices por estar hoy aquí. Si tenéis cualquier pregunta, ¿vale? Porque entiendo que Leo nos va a contar muchas cosas, es posible que no dé tiempo, pero vamos a intentar, a ver si nos da tiempo, a trasladarle alguna pregunta, ¿vale? Para los que estáis en online, podéis escribirnos por el chat de Zoom o por YouTube, si no estáis viendo por YouTube. Y para los que estáis aquí, si queréis hacer una pregunta, levantáis la mano y le damos un micrófono, ¿vale? Para que os oigan los online. Así que nada, voy a pedir un fuerte aplauso para Leo, que ha venido aquí. Por favor. Si el mundo está perdido, ¿qué es seguir? Tú no has visto el mundo. No lo entiendes. Sigues por tu familia. ¿Yo no soy tu familia? No. Eres mercancía. ¿Por qué eres tan importante? En el oeste buscan una cura. Lo que más les impresionaba era que no me convirtiera en un monstruo. Al más mínimo espasmo. No. Se iban. Si vas a venir conmigo, harás lo que te diga cuando yo lo diga. ¿Algún consejo sobre cómo ir al oeste? Sí, id al este. Si has llegado hasta aquí, ya sabes lo que hay fuera. No vais a asustarnos. A él sí. Eres más importante de lo que ninguno imaginábamos. Vigila bien en quién confía. Aunque no seas su padre, lo eras de alguien. ¿Confías en mí? Muy bien, ¿no? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, muy bien. Bueno, mi nombre es Leonardo Zupiroli, con Josupa. Bueno, van a percibir que no soy español, o sea, vivo en Madrid hace 4 años, hizo 4 años, en febrero 22, la verdad, o sea, hace poco. Pero llevo 9 en PlayStation, o sea, llevaba 5 años en PlayStation Brasil, me han trasladado a PlayStation España, y hoy soy como parte del Global Marketing, pero de España, culpa de la pandemia, pero porque me encanta Madrid también y quise quedarme aquí. Si no, estaría en Londres, mejor Madrid. Soy también profesor de marketing en Voxel School y nada, con este nombre creo que ya saben de dónde vengo, ¿verdad? Claro, de Italia, así que soy brasileño. Y nada, no me está gustando quedar mucho aquí. Un poco personal, me encanta un poco el rock, natación, el pádel, el fútbol, claro. No me pregunten entre Madrid y Barça, soy Rayo Vallecano. Me ha gustado un poco el pádel, pero hay una curiosidad sobre mí que no subo fotos en redes sociales, ¿vale? Esta ha sido la última. Y en Facebook. ¿Alguien aquí quiere hacer design? ¿O eres design o es experto en Photoshop? Ergue la mano. Nadie, tú. ¿Qué más? 2, 3, vale. Son las peores personas del mundo. Y les explico. Mis mejores amigos son designers, ¿vale? O de interiores, o de designers gráficos, o de alguna forma. Todas las fotos que subía en redes sociales hacían algo. Entonces, yo nunca más en mi vida he subido nada. Porque en menos de 5 minutos de Facebook, cosas raras empezaban a aparecer.
Por eso no subo fotos en redes sociales, ¿vale? Bueno, un poco de bromas aparte, empecemos. Venimos a hablar un poco de Last of Us, obvio, pero vamos a hablar bastante de relevancia cultural, un poco de cross-marketing, y luego después de la conferencia hay una mesa redonda, también donde gente como Diego, más experta que yo, podrá hablar bastante sobre el tema con vosotros, ¿vale? Cualquier duda, como dijo Jesús, ergue la mano, pregúntame, y si yo sé algo, intento contestar, ¿vale? Primero de todo, el tema de una película que es juego, un juego que es serie, una serie que es no sé qué, esto no es la primera, no es la segunda, no es la última, esto viene desde siempre. Star Wars, Indiana Jones, no sé, los primeros videojuegos ya eran basados en algo. Y luego muchos videojuegos se han trasladado al otro lado también. Entonces, lo que estamos mirando hoy no es nada nuevo en términos de marketing, en términos de entretenimiento, de comunicación, ¿vale? Es algo que siempre ha pasado. Ah, pero algunos son muy malos, algunos son muy buenos. Bueno, cuestiones personales y otros son muy malos, de verdad. No voy a decir cuáles. Pero bueno, entonces estamos más tranquilos. Estamos en un ambiente donde nosotros estamos acostumbrados a ver algo, ¿vale? De lo bueno y de lo malo. ¿Alguien aquí ya ha visto alguna clase o conferencia mía alguna vez en la vida? Ergue la mano. Vale, 2 personas. Muy bien. Vosotros van a tener un poco menos de novedad porque voy en una secuencia un poco que me gusta. Cuando hablamos de marketing, da igual si es de videojuego, da igual si es de móvil, da igual si es de ropa, ¿vale? Normalmente seguimos una estructura que llamamos de ETO, ¿vale? Básicamente, estrategia, táctica, operación. Y hoy voy a intentar pasar un poco por las 3. Un poco por lo que es la estrategia, la táctica, la operación y cómo esto se ha aplicado a la campaña de The Last of Us. No solamente la serie, porque no soy de HBO, soy de PlayStation, como The Last of Us parte 1, que estaba un juego que ha sido lanzado hace poco como remake y que se hizo una comunicación cruzada con la serie. ¿Estamos bien? Muy bien. Bueno, hay diferencias claves primero entre las 3 cosas. Primero, estrategia es normalmente a largo plazo. Es amplia y normalmente no cambia, salvo un desastre. Ah, ¿alguna vez, Leo, te ha cambiado la estrategia de algo? Claro, el lanzamiento de la Play 5. He currado con ella y hubo la pandemia en el medio. Cambia la estrategia, cambia el corazón de la cosa, ¿vale? Luego, táctica. Es algo que se define cómo es ejecutar la estrategia y luego veremos ejemplos, ¿vale? Cambia poco, pero cambia. Y es específico para cada campaña. La estrategia normalmente es más general. Y por último, la que más me gusta, la operación. Cambia mucho, cambia todo el rato. Es de corto plazo y es pura ejecución. Y pasaremos por ella también la parte más divertida del día. ¿Estamos juntos? Yo hablo a veces, estoy intentando hablar despacio, que a veces me da lo loco y empiezo a hablar muy rápido. En este momento alguien me táqueme una agua en la cabeza y yo voy más despacio, ¿vale? Muy bien. Estrategia. Normalmente se divide en 3 partes, algunas más, pero vamos a ser más sencillos. Objetivos, target y análisis, ¿vale? ¿Objetivos de qué? De marketing, de ventas, el target, el primario, el secundario, ¿hay algún otro? Análisis de producto, de mercado, la inteligencia, ¿vale? Esto todo dentro de estrategia. En este caso, de esta campaña, por PlayStation, porque hablo por PlayStation, había un objetivo muy claro de marketing. No voy a leer todo, pero nuestro objetivo es crear activación, etc. Pero he puesto en azul lo que importa. Nuestro objetivo es construir una nueva audiencia para el juego. Claro, hay un objetivo general de la audiencia actual, de los jugadores actuales de The Last of Us, o de juegos de acción, aventura, de juegos de terror, que estén ahí, pero con la serie tenían este objetivo, de traer gente nueva, de traer lo que llamamos como de mainstream, de pasarlo al mainstream. Aquí mi madre puede hablar sobre esto, ¿vale? De forma muy resumida, números un poco inventados, ¿vale? Pero no están tan lejos de la realidad. Hay lo que llamamos de legacy players, jugadores que han jugado The Last of Us 1, 2, por lo menos una vez en su vida, o que lo tienen instalado en su consola. Hablamos de una base de más o menos 4.8 millones de personas, ¿vale? Luego tenemos un poco más de personas, unas 2 millones más, o sea, 6.8, que serían nuevas personas que entren a la plataforma. Como 6.8 millones de personas que podrían, por afinidad,
entrar en la plataforma y jugar el juego, lo que es más, bueno, ya dobla la base actual, es mucha cosa, ¿vale? Y luego el mainstream, que es inmensurable. Esto es lo que llamamos un poco como tema de la conferencia de relevancia cultural. Algo cuando sale, transcende de su nivel local, empieza a ser cultural, empieza a ser mainstream, empieza a hablar en la calle. Gente que nunca imaginaba que iba a hablar de The Last of Us, probablemente hoy está hablando con vosotros de The Last of Us. ¿No? Ah, has visto esto, has visto esto, has visto el personaje, ya sabe quién es Ellie, ya sabe quién es Joel. Antes no era así, tanto, ¿vale? Y por fin el producto. Hay dos productos, entonces esta campaña es un poco diferente. Hay producto, la serie, y había un otro producto anteriormente lanzado para Play 5, que era The Last of Us Parte 1 Remake. De nuestro lado, el gran interés era que este producto obtuviera éxito. Luego, HBO haciendo sus cosas, sus ejecuciones, que las cosas se hablaran entre ellas, pero nuestros ojos para aquí. ¿Y por qué para aquí? Básicamente, esto les va a asustar un poco, pero esto es una curva de ventas real de un juego AAA de aventura de PlayStation sin los números, ¿vale? No voy a decir que es de Uncharted, pero esto pasa con casi todos los juegos, ¿vale? O sea, esta es la semana 0, donde se vende prácticamente 80% de la cosa. Semana menos 7, preventa, preventa, preventa. Una semana antes de la preventa, con un incentivo más, ¡boom! Muerte. Adiós. Esto es normal, estamos acostumbrados. Claro, hay otros juegos AAA que no son así. Un FIFA, un COD, etcétera, juegos más Friendly Rivals o estas cosas que juegan multiplayer, tienen una curva un pelín diferente. Pero cuando hablamos de juegos, lanzamientos AAA, en especial exclusivos, y que tiene un poco este género de acción, aventura y tal, suele ser así. ¿Vale? Esto ha pasado con Death Stranding, esto ha pasado con Uncharted, esto ha pasado con Medieval, esto ha pasado con casi todos. ¿Y cuál es la oportunidad cuando vemos una serie como de HBO, de The Last of Us? Es obviamente hacer una sustentación, o sea, alargar esta curva de lanzamiento y luego crear nuevos picos, nuevos de ventas. Esto es un éxito. Cada capítulo que sale de The Last of Us, cada nuevo episodio que sale de The Last of Us, automáticamente ventas digitales y físicas de The Last of Us Parte 1 suben. En el mismo momento. Hay como mensurarlo, es impresionante. Cómo se crean nuevos picos de ventas. Entonces, una cosa muy conectada a la otra y una cosa trayendo la otra junto consigo. ¿Vale? Eso es estrategia. Estoy molestando un poco mi respiración. Pero, ¿por qué hacemos esto? Por ventas, claro, pero por algo más que está en el titular de esta conferencia. O sea, hay algo llamado relevancia cultural que hoy es un tema igualmente de marketing de videojuegos o de casi cualquier otra cosa que va a hacer marketing en su vida. Entonces, a los que aquí están interesados en parte de marketing, vas a escuchar este término un montón de veces. Pero al final, ¿qué es ganar relevancia cultural? De acuerdo con una encuesta de Twitter, bueno, que Twitter ha encomendado, relevancia cultural ya parece que antes ni aparecía, pero como uno de los factores, quizás el tercer más importante en decisión de compra. Claro, precio-calidad, reputación de marcas y tal, y luego relevancia cultural. O sea, vale, si alguien me dice relevancia cultural como factor decisivo para comprar algo, yo tengo que comprender un poco lo que es esto. Yo voy primero a enseñar la parte técnica y luego la parte práctica de lo que es una relevancia cultural. La parte técnica es aburrida, ¿vale? Compone entorno imaginario social. Este es un poco Google Diccionario, ¿vale? Identifica una población, ciudad, un país determinado. Algo que caracteriza y distingue a conocer estos efectos por esta particularidad. Vale. Pero hablemos de algo. Vamos a salir un poco de The Last of Us por algunos minutos. Luego volvemos. UEFA Champions League es algo muy cultural, ¿no? O sea, no solamente en Europa, pero en todo el mundo. Es algo culturalmente relevante. La gente conoce, la gente, aunque no te guste el fútbol, sabe lo que es, sabe de la importancia. Una final de Champions tiene una importancia brutalmente relevante. ¿Te gusta el fútbol o no? Hay que considerar que esto, los Oscars, bueno, el Super Bowl, es decir, la final del Super Bowl es una tremenda redundancia, pero el Super Bowl en Estados Unidos también es algo que, pero me da igual el fútbol americano. Hay que reconocer
que traer a Rihanna una vez más de hacía conciertos o Eminem el año pasado para hacer el intervalo de un juego como este, es que no es un partido, no es solamente un partido, no es solamente un campeonato. Hay dos formas de activar Champions League. La primera es publicidad tradicional, ¿vale? Esto no genera tanto, aunque sea un torneo de relevancia cultural, podemos hacer activaciones en la cancha, como estas, eventos fuera del estadio, como estos, producto, cross producto, o sea, vamos a vender el mando con una temática de Champions League, me vale. Esto todo te ayuda, pero no es efectivamente lo que te va a impulsionar, ¿no? Lo que llamamos de trascendencia para una relevancia cultural. Lo que hace una relevancia cultural es esto. No solo publicidad. PlayStation. Mola, ¿no? O sea, te guste o no te guste el fútbol, esto te gusta, porque esto mola. ¿Sabes? No me gusta el fútbol, pero esta pieza sí. La primera vez que he visto he quedado como plan, ahora sí. O sea, porque esto no es publicidad, como decimos. Puedes transmitirlo en canales tradicionales, puedes, una creatividad muy buena, pero junta los dos mundos, ¿sabes? Y trae un poco de magia a toda la cosa. Es como esto, hicimos el lanzamiento de Horizon, traer Eloy en Florencia, que ya es una ciudad conocida por sus esculturas y tal. ¿Por qué no? Del tamaño gigantesco, en Florencia tiene sentido. Si trago a cualquier otra ciudad, quizás no tenga tanto sentido, pero allá tenía mucho sentido tenerlo ahí. Adaptación al local, eso es Callao, ¿vale? Kojima en la portada muy interesante, porque es quizás una referente de la creatividad mundial, y luego hemos hablado como interesante, se les molaría hacer una entrevista con Kojima y luego tenerlo en la portada de muy interesante. Y ha salido un reportaje fenomenal sobre Kojima, que era interesante para los lectores, no estaba nada forzado, con Kojima justo en el lanzamiento de Death Stranding. ¡Qué casualidad! Esto es Dubai, o sea, donde hay bastante arena, luego hacen esculturas, y etcétera y tal. ¿Hay cómo hacer relevancia cultural dentro de un producto como la consola de Play 5? Probablemente hay, pero hay que invadir y hacer algo que tiene el mismo tono de comunicación en el mundo. Algo PlayStation. simultáneamente en todas las partes del mundo, casi todas, a las 12 horas del día del lanzamiento de la Play 5 hemos sacado este video. O sea, hemos grabado obviamente antes y luego hemos sacado globalmente este video. Es relevancia cultural, son landmarks, los países se reconocen. Yo he reconocido Brasil unas 3 veces en el video, ¿sabes? Tú que no eres de Brasil no vas a reconocer, pero mira, ahí está, ¿sabes? No ha reconocido a España porque España no ha participado, pero
Pero muy bien. Nada, estrategia y relevancia cultural creo que está claro, ¿no? O sea, estrategia no va a cambiar, tus objetivos, el público y tal, raramente, salvo alguna tragedia. Y luego, porque es importante relevancia cultural, creo que también está claro. Pasamos a táctica, la parte que cambia, pero cambia poco. Aquí hablamos un poco de producto, de mensaje, de canales, ¿vale? Que está bastante directo. Producto, teníamos un producto, teníamos dos. Teníamos la serie y teníamos, como he dicho, un buen producto en nuestras manos, que quizás uno de los mejores productos del mundo. La chica está viva. ¿Qué chica? Yo no sé nada. Está viva. ¿Dónde? ¡En el pueblo! ¡En el pueblo! Voy a explicar qué haremos. Y por último, harás lo que te diga, cuando te diga. Joel, sé apañármelas. Se llama suerte y se nos va a acabar pronto. ¿Lo has oído? ¿Entiendes lo que significa tu vida? Basta de tontería. ¿De qué tienes tanto que hacer? Vale. Bueno, no hace mucha falta hablar de The Last of Us, ¿no? O sea, creo que todos aquí lo conocen. No creo que está abierto a discusión que es el mejor juego de todos los tiempos. ¿Alguien discorda? Ergue la mano. Les mato. No, no. No, yo creo que es Resident Evil 4, por ejemplo, pero bien. No, vamos, un 10 de 10. O sea, el producto dentro de los 4 P's de marketing, que es muy famosete y tal, uno de los P's es producto. Si no tiene el producto, ni empiece a hacer marketing, porque va a estar haciendo mentira, va a estar haciendo otra cosa, va a estar vendiendo humo. Entonces, la primera cosa que tienes que tener seguro dentro de sí cuando trabajas con marketing es, tengo un buen producto. Si no, creo que, a ver, no estaría bien hacer una comunicación. Pero esto es ética profesional. Yo tengo como hablar de este como un producto que seguramente, tranquilamente se puede vender de ojos cerrados, que a quien juega le va a gustar. ¿Vale? Diego me ayuda. ¿Cuántas nominaciones o premios tiene The Last of Us en su...? Más o menos 200 premios de juego. No hace falta decir más nada, ¿no? O sea, luego con este producto, tú generas Core Insights. ¿Qué es esto? O sea, hay que identificar el motivador o la forma que las personas van a identificar este producto como mensaje. ¿Vale? Aquí para la parte del juego, aquí para la parte de la serie. ¿Vale? Para la parte del juego, la nostalgia. Mira, nostalgia. Pocas veces en la serie, nostalgia va a ser un tema, porque quieren llegar al mainstream. Pero para el juego, nostalgia es bastante un tema, porque muy probablemente estos 4.8 millones de jugadores, etcétera, queremos también que jueguen su versión remake y tal. Entonces, la nostalgia es un motivador más fuerte para jugar juegos actualizados, permite a los jugadores traer buenos recuerdos y revivir experiencias impactantes. Solo en la misma frase hablemos de nostalgia 3 veces. Nostalgia, buenos recuerdos, revivir. O sea, 3 veces volviendo al pasado, pero de una forma nueva, de una forma impactante, de una forma que nunca has visto y que obviamente tiene su importancia. La serie, aprovechando que millones de personas ya saben, o sea, millones de personas ya saben, por lo menos 4.8 y otros 6 algo que ya teníamos dentro de nuestra audiencia core, más de 10 millones de personas. Entonces, aprovechando que millones de personas ya saben,
nos sumergimos profundamente en todas las diferentes facetas de por qué la versión no jugable de este increíble viaje narrativo es una nueva forma de disfrutar la historia. El juego iba por nostalgia, la serie va por nueva forma de disfrutar, pero también de amplificar. O sea, aquí hay insights de los dos y los dos son válidos. O sea, son diferentes, sí, son diferentes, pero tienen que ser diferentes. Cada uno vende algo distinto, algo diferente, ¿vale? Entonces estaba bien tener este tipo de modificación. Y si cambia el core insight, si cambia un poco la táctica, hay que cambiar un poco lo que llamamos de táctica de canales. ¿Dónde voy a comunicar la serie? ¿Dónde voy a comunicar el juego? Por más que el juego sea un AAA, o sea, sea un juego súper bueno y tal, su remake pierde el estatus de AAA en su lanzamiento. No tiene la misma inversión que cuando ha sido lanzado por primera vez, ni de cerca. O sea, la inversión que hace en el videojuego es extremadamente táctica, operacional. No tenemos media ATL que llamamos como televisión, out of home, etc. Para el juego, no. Es más, media digital, medios especializados, ahora está de moda influencers, el propio retail, que vamos a ver más adelante, o sea, en las tiendas, online, offline, pero este es súper táctico, ¿sabes? O sea, es una comunicación táctica del juego. La serie no, la serie es un AAA. Para el mundo de HBO, para el mundo de las series, es un AAA. Están sacando quizás la serie del año, estaban aportando un montón de pasta y media. Luego, el lanzamiento ya es multicanal, salieron en tele, en out of home, hicieron eventos, PR, influencer, ahí hicieron todo, hicieron el 360. Pero mira cómo cambia. O sea, un juego de septiembre que tuvo que ser una campaña, recalentar un poco esta campaña y traerla de vuelta cuando se saca la serie, pero la serie cuando llega aporta un montón. Todo lo que no hicimos para el juego en su momento, la serie casi lo hace automáticamente. Lo que tenemos que hacer, el lado más débil de este equilibrio, es colgarnos en los más fuertes, claro. Y esto pasa de los dos lados. O sea, si tenemos nosotros, esto ha pasado, por ejemplo, con Uncharted, la película, ¿vale? O sea, Uncharted era, la película hacía más publicidad, pero en su momento teníamos Uncharted, la colección de ladrones también saliendo en su momento. Hicimos lo mismo, hicimos como aprovechar la comunicación de la película en su momento y la serie en este para hacer comunicaciones de nuestra parte. Y sacar contenidos conjuntos, claro, estamos hablando de gente que hace el mismo contenido, ¿vale? Mi parte favorita, ejecución, y creo que la de vosotros también, ¿vale? Aquí no hay mucho que decir. Ejecución es operación. Operación es de ejecución. Cambia un montón. ¿Qué quiero decir con esto? He planeado un evento, pero la previsión es bueno, no es indoor y la previsión es que va a llover todo el día. Yo puedo cambiarlo. O sea, no es fácil, no, pero puedo, ¿sabes? Puedo incluso cambiar la estrategia. Oye, vamos a trasladar el evento a un espacio indoor, entonces, en el mismo día. Podemos cambiar, estamos con media digital muy fácil. Tenemos una comunicación digital, de un asset digital. No está performando bien. Puedes cambiar en el mismo día. Apágalo, súbelo otro. ¿Sabes? Entonces, la ejecución, lo bueno y lo malo es esto. Es que puede cambiar todo el rato. Te da más trabajo, obviamente. Pero en mi percepción es la parte más divertida. ¿Vale? O sea, estar ahí es brutal. Hablemos un poco de ejecución.
oscuro, no encuentro el botón. Ahora sí, muchas gracias. Estaba aquí como un señor de 80 años. Vale. ¿Alguien ha visto esto en Callao? Las manos. Bastante gente. O sea, empezamos a llegar a más gente. Empezamos a llegar no solamente a vosotros que son fans, pero tú, seguramente, ¿quién estuvo ahí? Cuénteme una cosa. ¿Cuánta gente había ahí sacando fotos de algo que ni tenía idea de qué era? Muchísima gente. O sea, yo he visto parejas de señores mayores ahí en plan flipando. Oye, este es muy bonito, y sacando fotos para sus nietos y tal. O sea, y está bien, esta es la intención. Y una vez más, esto, participación de PlayStation, 0. Esto es HBO, ¿vale? 0. Inversión de PlayStation, 0. O sea, ellos hicieron todo. Desde todo, desde el pensamiento estratégico hasta la ejecución final. ¿Cómo aprovechamos esto? O sea, en canales propios de España nuestros podemos replicar. Podemos sacar ventaja en el evento de lanzamiento. Podemos sacar una promoción en el mismo día. Podemos sacar... Hay una serie de formas que mínimamente, sin inversiones gordas, o casi cero también, tener un poco de... aprovechar un poco este tipo de situación. ¿Vale? ¿Hay dudas? ¿Hasta ahora? Que empezamos ahora la parte de ejecución y voy hasta el final. Muy bien. Entonces, aquí hago unas fotos. Lo que más me ha flipado, ¿esto es laser? Pues sí, esto es, pero no sale en la pantalla. Mira, bueno, mis gatos iban a gustar, pero esta no. Estos dos me han gustado más. O sea, esto todo es más o menos lo que espero de una activación como esta en este nivel. Pero hablar con Rodilla, hablar con... ¿Cómo se llama esto? Gracias, Vision Lab. Y llegar a los chicos y decir, oye, ¿podemos hacer esto en tu tienda? Y que digan sí. Bueno, que sea pagado o no, me da igual. Esto es brutal. Esto me ha llamado mucho la atención en su momento cuando estuve ahí. ¿Alguien quiere contar un poco de su experiencia cuando estuviste ahí? Todos han ido y ahora nadie quiere hablar. Nadie. Ya. Muy bien. Y había cuando... No, pero creo, han escuchado, ¿no? Vale, que ha ido con el cosplay de Ellie y que mucha gente hacía fotos con ella sin tener ni idea quién era. Ellie. O sea, porque tú sí que es famosa, pero la Ellie... O sea. Pero este es un poco el tema. Esto, ahora quiero volver un poco cuando estaba hablando al inicio de, bueno, de Champions League, de relevancia cultural. Esto es un impacto brutal en relevancia cultural. Esto es lo que hace a las personas generar curiosidad, lo que llamamos de trascender mensaje, lo que llamamos de llamar la atención para algo que te despierta la curiosidad y ves un de las estofas aquí, otro ahí. Y claro, este es que ahí está. Y combinado con comunicación tradicional. O sea, hay una pancarta de comunicación tradicional que sola no haría este ruido. O sea, ponte comunicación tradicional, ponte el experiencial, ponte el partnership y claro, y traslada esto a digital, porque la intención hoy en día no es hacer cosas. Te lo juro, ¿cuánta gente ha visto esto? Los que estuvieron en Callao no representan ni 1% de la gente que ha visto esto. La intención es hacer esto para grabarlo muy bien y trasladarlo a digital. Y que la gente de todo el mundo vea que esto ha pasado. Todas las acciones offline hoy en día, o casi todas, 99.9, tienen la intención de ser en digitales. ¿Vale? Una otra, quizás con un tema confidencial o que sea una experiencia muy única, bla, bla, no se va a digital. Pero normalmente esta es la intención final de las acciones offline. O sea, si tenéis una agencia y va a pasar briefing, no pensen en el offline. Offline, online juntos, siempre. Y online más importante todavía. Luego, algunas activaciones. Bueno, o sea, claro, en este de Cines Callao había un concurso. Esto de HBO también, 0 PlayStation. Concurso, gana una invitación doble para el estreno. Probablemente te pedían alguna cosa. ¿A alguien suena esta promoción? ¿Qué pedían ellos que tú hicieras? ¿Un like, compartir algo? Muy bien. O sea, gana lo que llamamos de engagement. O sea, comparte, curte, comenta, publica, marca a tu amigo. Ahí está.
gana una entrada, ¿sabes? Para esto sirve. De nuestra parte, ahí sí puedo hablar más por PlayStation, pero PlayStation no hizo nada. Sí, hicimos. Esto, por casualidad, cuando ha salido la serie también hicimos la prueba de juegos, que hoy en día, vosotros saben, la PlayStation Plus ha cambiado su estructura. Entonces hay un tier llamado Deluxe y este tier Deluxe permite pruebas de juegos. Por casualidad, cuando sale la serie, sale la prueba de juego de The Last of Us parte 1 para la Play 5. Mira qué casualidad. Entonces, esto brutal. El número de descargas, creo, si no estoy equivocado, ahora ya es primero, porque antes solo perdía para God of War. Y ahora creo que está muy parejo y tal, pero son dos juegos y God of War es brutal, entonces ya tenemos buenos números para los dos. Pero el número de gente, y ahí también el attachment que llamamos, de gente que ha probado y ha comprado es altísimo. Entonces ya ves que funciona un poco esta parte. Esto es retail, ¿vale? Físico y online. ¿Qué es esto? ¿Estoy en la tienda de game o estoy en el sitio web, la página web de game? Probablemente durante las primeras semanas vosotros podrían ver este tipo de comunicación, donde, como rara vez se pudo hacer en esta campaña, se puso ahora el hit de HBO, de Last of Us, disponible en PlayStation 5. Pero Leo, estaba disponible en PlayStation 5 en septiembre. Sí, pero esto traemos de vuelta. Ahora el hit está disponible, pero ya estaba, claro. Pero estamos una vez más enganchando la comunicación, trayendo al mundo real, por así decir. ¿Vale? ¿Dudas? Dime. ¿Te puedo dar el micrófono o hablas alto? Hablas alto. Tenía una duda, porque has hablado mucho del cross-marketing y de cómo pues usabas las estrategias de una parte de, por ejemplo, las estrategias de Xbox las usabas como para sustentar también las tuyas. ¿No ha habido ningún tipo de conflicto, por ejemplo, a la hora de plantear las comunicaciones? Porque al final cada empresa tiene sus propios intereses. Entonces, ¿hasta qué punto nos pisáis a la hora, pues, por ejemplo, de elegir un target o de hacer una acción? Está bien preguntado, la verdad. El problema de target o de overlapping es una preocupación, ¿vale? Por suerte hablamos entre nosotros. Entonces, hay, como te lo dice, una campaña más táctica para el juego y una campaña más mainstream para la serie, lo que ya resuelve el 90% de tus problemas, ¿vale? Luego, la gente mainstream, cuando es un impacto que llamamos de tier C, que es el tier máximo de comunicación, no influye, o sea, negativamente en el core. No sé si me explico. Ahí dentro de esta cebolla, o sea, que he explicado, core, segundo, tercero. Cuando habla con el tercero, aunque el primero esté ahí, no influye tanto. El problema es cuando la comunicación del primero intenta llegar arriba. Por eso te decía que a lo mejor podía haber tanto problemas de comunicación o es como una relación muy de confianza de decir, yo sé cuál es tu plan de comunicación, entonces confío en él fielmente. O realmente podéis influir uno en otro. No sé hasta qué Creo que punto. influye uno en otro de parte colaborativa. Intenta ser complementario. ¿Sabes? Hay huecos de una comunicación, aunque sea una comunicación AAA que llega a millones y millones de personas, hay huecos, hay oportunidades, hay medios especializados, hay canales de retail que ellos no van a llegar, jamás, porque no tienen un producto físico, no tienen cómo descargar, ellos tienen una serie, que hay que hacer una suscripción, como mucho. Nosotros tenemos un disco, tenemos cómo descargar el juego, tenemos algo que vender, tenemos retailers que lo venden, FNAC, Game, el Corte Inglés, da igual, pero no se vende la serie en el Corte Inglés. ¿Sabes? Entonces los canales que nosotros ponemos, el redireccionamiento o el tagging o el CTA, Call to Action, de nuestra campaña es completamente... Esto es un Call to Action. Buy now, compre ahora. Si le doy el enlace, me puede llevar a dónde? Bueno, al retailer que ha pagado más. Pero normalmente el acuerdo comercial o lo que sea, o incluso a donde hay, por ejemplo, en Inglaterra, en Estados Unidos, que hay PlayStation Direct, esto puede ir a PlayStation Direct. Pero esto es algo que ellos no tienen.
Y esto es el call to action, el engagement que nosotros queremos. Ellos quieren visibilidad hacia arriba de todo. Nosotros queremos conversión. El objetivo es completamente distinto. Claro, claro. ¿Vale? La conversión de ellos es tiempo de pantalla, es suscripciones a más, es buzz. Nuestro es ventas. Nuevos picos de ventas. Para que no muera después de este primero que he enseñado al inicio de la presentación. ¿Tiene sentido? Sí, sí, sí. O sea, Muy bien. incluso como que se retroalimentan también, ¿no? Porque- Completamente. Completamente. ¿Por qué? Si sacan la serie, la Season 2, luego tenemos también el producto, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es una rueda, o sea, una cosa ayuda a la otra. Pero estás correcto, o sea, hay que tomar mucho cuidado para que no haya conflicto, en especial cuando sale del target menor queriendo atingir algo mayor. Esto es un problema por muchos factores. No tiene el mensaje correcto normalmente. El público mainstream no va a entender de qué hablas. Entonces, en este caso, hay que ser muy claro, muy limpio, sin muchos detalles. Simplemente, el hit de HBO está para PlayStation 5. Esto también sirve para el mainstream. Si aquí hago una comunicación diferente, más específica, como hicimos en el momento del lanzamiento, más técnica, esto no serviría. Esto ya no me vale de nada. ¿Vale? ¿Qué más? A ver, que si no es... Bueno, tengo 10 minutos. Run. Que se me dejaba los 3 horas. Luego, relevancia cultural. Volvemos. En canales de YouTube, tele abierta, convencional, que en portugués es abierta. Salen cosas. Esto de Washington Post. El futuro del entretenimiento de vídeo, no sé qué. ¿Quién es el invitado? Neil Druckmann. De Washington Post. Esto es súper relevante culturalmente. Los mayores periódicos del mundo. Luego, Jimmy Kimmel, también uno de los mayores o más grandes talk shows del mundo. Bella Ramsey, ¿hablando de qué? De Last of Us. O sea, gente que no tiene ni idea. Canales de YouTube que son de series o los propios canales propios de HBO haciendo la comparación. Oye, vamos a hacer la comparación de este episodio con la serie. ¿Qué hay de diferente? ¿Qué hay de igual? ¿Qué me ha gustado? ¿Qué no me ha gustado? Incontables hicieron esto. Incontables. De IGN a... me da igual. Todos quisieran hacer este tipo de comparación. Y está bien para el juego esto. Claro, porque esto juega más a favor del juego en estos casos. El making of, entre otras cosas, ¿vale? Esto es bastante de relevancia cultural. Parte de PR o relaciones públicas, ¿vale? Prensa. Esto también es súper importante. ¿Qué vamos a sacar? ¿Qué vamos a retroalimentar en la prensa con temas de The Last of Us? Lo bueno de una serie es que cada nuevo episodio hay nuevos temas que enviar a la prensa. ¿Sabes qué? O sea, un juego normalmente es diferente. Tienes un camión de informaciones a golpe en una semana. A veces un poquito de información antes en preventa, algunas poquitas informaciones después, pero el grueso está en la semana de lanzamiento. Con la serie no, se puede hacerlo un poco más espasado. Pero me gusta una en especial. Bueno, y aquí van hablando, banda sonora. Si piensas que este es episodio de relleno no estás entendiendo nada, no sé qué, o sea, cada uno llevando un poco, pero invariablemente dentro del texto va a estar hablando algo del juego, ¿vale? Y aquí se ayudan las dos también. Tu pregunta vale aquí también. O sea, no puedo yo interferir en el texto del periodista ni de ninguna forma haciendo que hable del juego aquí, pero es casi imposible hacerlo sin, ¿sabes? Sin mencionarlo. Entonces, aquí nos beneficiamos bastante. Esta es una amiga mía, es brasileña también, pero la he puesto aquí porque es mi amiga. Entonces ya está. Pero mira, es una chica que tiene millones y millones de seguidores en YouTube, Instagram, etc. Solo habla de series, no habla de videojuegos. Es gamer, pero no habla de videojuegos. Su especialidad son series. Recibe muy bien para esto, ¿eh? Habla de todas, recibe las series con antelación, la ve todo y luego publica todo. Lo hizo... Está haciendo episodio a episodio sus comentarios, pero invariablemente The Last of Us, hay cosas del segundo juego. The Last of Us, heridas expuestas, estoy deshidratado, o sea, he llorado un montón. El pasado de ella, excelente introducción, las heridas expuestas, etcétera y tal. O sea, una chica que tiene, y como ella podría poner muchos ejemplos aquí, la parte de influencers de ejecución es casi inevitable. Que la gente de series va a hablar del juego y la gente que hace
live del juego esté ahora probablemente hablando de la serie. Entonces, este flow de comunicación en el mercado del entretenimiento, por ser algo tan grande, tan poderoso, esto casi orgánicamente se genera, ¿vale? Eventos. Bueno, soy brasileño, así que influencia brasileña, eventos brasileños, me da igual. Esta es la Comic Con, ¿vale? De São Paulo. Para aquellos que no saben, la Comic Con de São Paulo es la mayor Comic Con del mundo, más grande. No, es la de San Diego. Mentira, mira los números, hemos pasado. El problema es que San Diego coge toda la ciudad y la de São Paulo coge simplemente el pabellón de eventos, pero bueno. Pero han llevado a todos, a Neil Druckmann, a Pedro Pascal, a Bella Ransen, a todos ahí a São Paulo. Han sacado ahí en São Paulo un nuevo trailer y tal. ¿Qué hizo PlayStation Brasil? Estuvieron ahí. Entonces, toda la parte de comunicación han puesto un booth más pequeñito, más chiquito, cerca de los de HBO, que es uno de los más grandes de la feria, y hablando un poco sobre Digital Retail, descarga del juego, un poco de la historia. O sea, ¿tú no conoces? Bueno, vente con nosotros que nosotros te enseñamos algo que es de la serie, pero es del juego. Poníamos promotores ahí, gente de ventas, tal. O sea, hay como hacer gatillos, ¿vale? No creo que voy a tener tiempo. Tengo 5 minutos, joder. Vale, ¿alguien ya ha visto esto? Tú no, vale, vamos. ¿Alguien ya ha visto esto? Dale el play entonces, venga, un minutito de esto. Welcome to Sony Creator to Creator. And done. You gotta do that again. Take 7. Did you literally? He loves it. He loves it. Do it again. Take 7. Is it everything you hoped for? Jury's still out. But man, you can't deny that view. Neil, it was exciting because this gave you an opportunity to direct one of the episodes. What did you learn from that? What was different from directing on the game side? The actors in the video game are way nicer. I was gonna say, I had never working with actors. The biggest difference is that, you know, when we do this, the cinematic part of a video game, which is the closest to shooting a TV show or a film, in the volume where we capture the video game stuff, we have all the coverage, every angle, because we're capturing 3D data of their face, of their body, their voice. We could change their clothing, we could change the set, we could change the weather, all those things we could change after the fact. Not so much in live action. It's Man, that sounds good. Yeah. It's a double-edged sword because it's good, but it's like you have endless possibilities. On the TV show, that's pretty much what it's going to be. And then you say action, and then you hold your breath, and you're hoping all the pieces will come together. They usually don't on the first or the second or sometimes the seventh. He's like, I think that was fine on the first. Yeah. I was like, we got it on the first one. Then when you do get it, it's this high. 3, 2, 1, the amount of mental endurance required to shoot a show, when it's cold on screen, it's cold. I mean, there's this, I just remember you walking, we're in deep snow, and the only thing we were missing that day was just a lot of wind. Out comes the big fan and blasting him in the face with this. This thing is blowing Arctic ice chips into his face, and he's struggling. I think there was wind, natural wind. We just added quite a bit of it. Yeah. It wasn't a brutal blizzard. Perdona, voy a dejarlos con curiosidad. Son 10 minutos, ¿vale? Por eso no voy a pasar todo. Me estoraría el tiempo. Y también para que generen views y engagement para nosotros, por favor. Pero mira qué idea interesante. O sea, y cómo hacer el cross-marketing de este lado de una forma más directa imposible. ¿Vale? Cómo llevar a Craig Mazin como el director de la serie, a Neil Druckmann como el creador y obviamente el director del juego, a Asad, que es, además de ser de PlayStation, presidente del PlayStation Studios, es mi amigo, perdona. Y bueno, los actores y tal. Entonces, ahí tienes una mezcla que es más directo e imposible. Cómo
pongo creator to creator, creador con creador, hablando de la serie, poniendo lado a lado, y esto no son los influencers, no son los youtubers, no son nadie, son los creadores, poniendo lado a lado algo y enseñando por qué hay diferencias entre una cosa y otra, porque quizás sea entre comillas y muchas comillas más fácil hacer el videojuego que la serie, porque se puede cambiar un montón de cosas y en otras partes es más difícil. O sea, está muy interesante. Creo que soy un buen vendedor, así que míralo cuando llegues en casa, play, mañana, no sé qué van a hacer el finde, pero es súper cortito, 10 minutos, te diviertes un montón, ¿vale? Y por fin, la última que quería enseñarles, si me puedes volver el mando. Vale. Otra serie también, que esto ya es una serie, o sea, son varios vídeos, ¿vale? Este es el tercer que me gusta más. También voy a pasar solo 1 o 2 minutos, tiene 6, no voy a pasar los 6, si puedes, porfa. Donde, cómo ha sido construido el mundo de The Last of Us en la serie con base al juego, ¿vale? Que está bien, no son los creadores hablando, pero está fenomenal como contenido. In The Last of Us, nature takes over society again and takes over the civilization. Imagine how it would be when a catastrophe happened all of a sudden and everyone had to drop what they're doing, pick up whatever they can, and leave. With the game, because immersion is such a big component of it, everything is seen either through Joel's perspective or Ellie's perspective, and that's it. And because we want you to spend a lot of time with them, moving from space to space in real time and becoming them. With the show, no core loops in the TV show other than to sit there, watch, and enjoy it. I believe, and I know Neil agrees, we're obsessed with details. The details are everything. Your watch is broken. It's almost like there are details in places you can never see. What's your business here? Got the day off. All right, let me run through it. Thanks. In the QZ, we wanted to design that city as very hard and cold. That's why the lighting in that area is very bluish and overcast. We like to create this atmosphere like you're in a prison. Checkpoint's still open. It's very oppressive in the Boston QZ, and we want to express that right away with everything. Perdona una vez más, pero van a tener que ir a YouTube. Y esto hemos sacado de nuestros medios también. O sea, se están preguntando, oye, pero ¿cómo esto se comunica desde PlayStation? Esto comunicamos nosotros. O sea, y ellos también, claro, pero salen en los dos lados. Y es una comunicación que no, me ha gustado mucho su pregunta, que no fere mucho la otra parte. O sea, que se puede hacer de una forma natural, de una forma que es un contenido que yo me gusta decir así, no forzado, porque hay muchas cosas que vemos hoy en día de youtubers o de compañías y de marcas y tal, que es muy forzado. Y tú te dices, sabes, esto es forzado, esto no es forzado, esto es interesante. Porque empiezas, y este es el tercer vídeo, o sea, hay unos cuantos antes y otros después, pero es una serie de pequeños vídeos de 5, 6 minutos, 7, que te va a enseñar un poco cómo se han construido desde los enemigos, desde el mundo, desde los personajes, o sea, todo, y va lado a lado algo y que te genera una curiosidad. Porque si estás en el canal de HBO, si estás en el canal de Play, no es jugador de Last of Us, pero mira esto, te puede generar una curiosidad, atraer nuevos públicos, nueva audiencia, objetivo, primera diapo, a tu juego, ¿no? ¿Correcto? ¿Vale? Pues sí. Claro, hay continuación. Entonces, como había dicho, la perspectiva, y también con base las preguntas que hicieron, es que esto tenga secuencia, que esto siga un flow más natural. Y ahora que PlayStation sabe de los mejor, porque no había la prueba tan fuerte, hubo de Uncharted y tal, pero es la primera vez que se ve que una campaña tan fuerte de algo que hubo un éxito tan fuerte en el mundo de HBO genera ventas semanalmente expresivas para el juego. Creo yo que veremos mucho más cosas por parte de PlayStation también cuando se saque la segunda temporada de HBO. O sea, porque todo ha sido un poco a las prisas, ¿sabes? Oye,
hubo éxito. Oh, qué curiosidad, vamos a hacer cosas. Pero no tan así, pero un poco así. Entonces, es que yo creo que un poco mejor estructurado. No que está mal estructurado, está súper bien estructurado, pero mejor todavía. ¿Vale? Me paso un poco del tiempo. Me encanta. Bueno, nada, gracias. Aquí tenéis mis contactos a los que piden. El nombre de Leonardo Supirol es lo mismo de LinkedIn, así que los que quieren contactarme ahí lo tenéis. Gracias por la atención. Yo estaré aquí junto con Diego, Carlos y Raúl en la mesa redonda, así que también estoy abierto para preguntas a partir de ahora o en la mesa redonda. Muchas gracias.